Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a nuestra cuarta sesión de Historia de la Civilización Occidental con el doctor Kyle Bauer y pastor. Muy importante, no solo es académico, él es pastor de corazón. Y le damos la bienvenida, Pastor Kyle. Gracias por estar acá, pero antes queremos orar. Señor amado, gracias por esta clase, gracias por el Pastor Kyle, gracias por su corazón, por el trabajo de estudio y por este tiempo de impartición de tu palabra. La historia de la civilización occidental, junto con la historia de la iglesia y la historia de lo que tú has hecho a través de los años. Te pedimos que le bendigas y bendigas a cada estudiante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Kyle. Muy buenos días todos y bienvenidos de regreso a esta clase. Esa es la cuarta instalación, la cuarta sesión de la historia de la civilización occidental y la historia de la iglesia. Hoy vamos a tocar unas polémicas dentro de la iglesia, dentro de la historia, que son las cruzadas. Yo he estudiado sobre las cruzadas, yo he buscado videos sobre las cruzadas y cuando uno indaga solo un poquito, se da cuenta de que la historia que se cuenta sobre las cruzadas es que los cristianos de Europa nada más eran una bola de fanáticos religiosos sangrientos buscando a quien matar, y así ponen las cruzadas. Otros historiadores y comentaristas dicen que es la época o el capítulo más feo en la especie de la humanidad, o sea, en toda la historia humana, que eso fue la peor cosa que ha sucedido. Pero vamos a tratarlo con un poquito más igualdad, porque nada pasa en un vacío. Hay razones por qué cosas suceden. Entonces vamos a indagar en esto por un rato, pero antes de eso, quiero regresar un poquito a Europa feudal, a Europa del medieval. ¿Cómo era la vida? ¿Qué estaba pasando entre papas, entre emperadores? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era la vida en aquellos momentos? Y tenemos que recordar de la sesión pasada que había un renacimiento carolingio que era de Carlo Magno, siempre quiere decir Carlo Mango, pero Carlo Magno, que comenzó una renovación en el imperio cristiano, que es lo que es Europa occidental, España y Francia. No tanto España, porque estaban los moros y los musulmanes ahí. Más adelante fueron expulsados de España. Pero en Francia, Alemania, todo lo que es Europa occidental. Eso fue en más o menos el año entre 800 y 900. Y eso comenzó un renacimiento, pero como son los renacimientos, son lentos. Entonces es alrededor del año mil y pico que nosotros vemos que se comienzan a construir en Europa las grandes universidades, las grandes catedrales, grandes iglesias y monasterios, y eso es debido al renacimiento carolingio, pero como digo, todo es poquito a poco. Entonces, esto dura algunos siglos, pero Europa todavía es medieval, es sistema feudal. Entonces, la vida, y estoy repitiendo un poco de la sesión pasada, pero vale la pena hacerlo. La vida era mucho más simple. Necesitaban un sistema feudal que Carlo Magno comenzó este sistema para, más que nada, trabajar bien la tierra y recaudar impuestos. Acuérdate, cada imperio, sea cristiano o no,
quiere dinero, necesita dinero. Y el rey o el emperador creó este sistema donde hay señores sobre tierras y tiene sus vasallos, tiene sus campesinos y todos trabajan para el Señor y el Señor trabaja para el rey o el emperador, o sea, los nobles. Entonces, esto era el sistema. No había mucha educación debido al el acceso a los libros, que en aquel momento cada libro fue escrito a mano. Entonces, eran muy caros los libros y poco accesibles. Entonces, y más la educación, no había muchas universidades en el año 800, 900, 1000, más o menos el año 1000 es cuando comenzaron a construirse estas gran catedrales y universidades. Pero en ese tiempo no había mucho, entonces no había acceso ni a los libros, ni a universidades. Los que tenían algo de educación eran la nobilidad, o los señores, o los monjes, los padres en la iglesia, los clérigos que trabajaban en la iglesia. Pero aún así, muchos de los clérigos más bajos tenían también poca educación. Entonces, había mucha necesidad de unificación en el imperio y avances. Entonces, alrededor del año 1000, nosotros vemos un poco más de estos avances. Se está unificando más, pero también la vida para la mayoría de la gente es muy simple. Levantarse temprano, trabajar en los campos, y su dieta era un poco pobre de avenita, algunas frutas y vegetales y pan. Y no pan muy bueno, pero pan espeso, tal vez más nutritivo. También ellos tomaban mucha cerveza en la mañana. Eso parte de su dieta, pero no fue para, como dijo un historiador, un lubricante social. No lo usaban así. Y era sin filtro la cerveza y menos alcohólico. Pero había mucho valor calórico, entonces muchas calorías. Ellos hacían trabajo pesado. Era, como digo, no era tanto alcohólico, que era más la consistencia de una avena. Entonces, pero muchas calorías para sostenerse durante el día. Tal vez eso iba a ser la última o la única comida del día. Entonces necesitaban algo para suplementar, solo pan y unos pocos vegetales. Entonces, levantarse temprano, trabajar los campos y entrar en la casa. La casa en aquellos tiempos no es la casa de algo más cómodo que tenemos hoy en día. Era un solo espacio donde en el frío del invierno dormían con las gallinas y los cerdos y las cabritas para que ellos no se congelaran afuera. Entonces te imaginas lo bonito que olía. Más los cuerpos de los animales ayudaban a calentar el espacio. Entonces doy gracias a Dios de que no vivimos en esos tiempos y de que la sociedad ha avanzado más de lo que eran aquellos momentos. Pero esto en comparación al imperio bizantino, Bizancio, Bizantino era como la joya de Europa. Todavía en aquel tiempo tenía una sociedad más avanzada. Aunque no todo en Europa era totalmente malo todo el tiempo, nada más estoy describiendo un poco de la vida de los campesinos y la mayoría de la gente era campesina. Entonces Europa en el año 1000 es mucho más primitivo, inclusive de la sociedad islámica, perdón. La sociedad islámica desde las conquistas, comenzando en el año 622 hasta el año 1000, se conoce como la edad de oro de los musulmanes. Y sí tuvieron una
sociedad más avanzada de lo que era el imperio occidental, pero eso fue en parte porque se conocen como esta era, como la era oscura del occidente, en parte por el dominio musulmán. Vamos a hablar más de esto en unos cuantos momentos, pero quiero seguir hablando de papas y emperadores y todo el rollo, y porque eso ayuda a entender algo de las cruzadas también. Europa por la mayoría está en desorden, pero se está mejorando poco a poco. Es un mosaico de pequeños reinos feudales y gobernados por pequeños señores bajo un emperador. ¿Dónde estaba la iglesia en todo ese tiempo? La iglesia estaba creciendo en poder, en riquezas, en posición y en tierras, pero había muchos de los clérigos que también estaban en desorden. Muchos de los sacerdotes no están formados, algunos están analfabetos y puestos y los puestos eclesiásticos se compran y venden. Y siempre es lucha de posición y poder. Y eso suena horrible en la vida de la iglesia. En cierta forma sí lo era. Pero, y vamos a mirar eso en la sesión próxima. Pero Dios ama a su iglesia. Dios está trabajando en su iglesia. Dios no ha abandonado su iglesia. Y vamos a estudiar en la sesión próxima algunos nombres que estaban en la franja de la iglesia que Dios usó para reformar su iglesia. Y conocemos el gran nombre de Martín Lutero, pero no es el único nombre. Hay otros hombres y mujeres que Dios levantó y Dios usó para traer reformas a su iglesia. Pero entonces, cuando nosotros miramos la escena en grande de cómo era la iglesia, nosotros podemos decir no estaba en muy buenas condiciones. Pero cuando vemos un poco más cerca de las personas que Dios estaba levantando, nosotros vemos que siempre hay gente de sal y luz y levadura, como hablamos hace algunas sesiones. La iglesia no es para ser el poder mundial. Hemos de ser sal y levadura y luz. Y nosotros vemos que cuando hay gran avivamientos y renacimientos y reformas dentro de la misma iglesia, no es por grandes poderes que sacuden el mundo, es por gente entregada al Señor que dan sabor a la tierra, que como sal, y cambian la consistencia de lo que está sucediendo como levadura y traen luz a lugares muy oscuros. Y así siempre ha sido. Y ahora nosotros vamos a ver en las cruzadas de que sí hubo la necesidad de una defensa del imperio, pero también liberación de la Tierra Santa, todo esto, pero nunca ha sido buena idea. Nunca ha sido buena idea tratar de avanzar la fe al filo de la espada. Jesús no enseñó de esta forma. Nos enseñó a ser sal, luz y levadura. Y su Espíritu Santo en y a través de nosotros comienza a cambiar el mundo alrededor. Solo mira la vida de Jesús. Muchos quieren decir, Jesús era un pacifista. Jesús no era pacifista. O sea, que no se paz en todo el mundo. No, Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer una espada. ¿Pero qué espada? ¿Una espada de guerra religiosa? No. La espada de que Él está obligándonos a tomar una decisión para Él y su camino, su manera de vida, su palabra, obediencia y fidelidad a Él o a este mundo. Y esto va a causar una fractura entre amistades, entre relaciones familiares.
de que hijo contra padre, hija contra madre, pero es alrededor de la persona de Jesús, no en guerras religiosas, pero en fidelidad. De que yo voy a permitir que Jesús me transforme y no seré conformado a los caminos de este mundo. Entonces Jesús es el príncipe de paz, pero él también reconoce de que cuando se trata entre él y el espíritu del anticristo en el mundo, como dice la primera de Juan, va a haber una bronca, va a haber pleito, va a haber división. Otra vez, nunca Jesús llamó para guerra santa, pero sí dijo, tienes que tomar una decisión y esto va a provocar reacciones. Entonces nosotros vemos esas reacciones dentro de la misma iglesia. Otra vez, no quiero adelantarme de lo que voy a hablar en la sesión próxima, pero basta lo decir de que cuando Dios levanta sal, luz y levadura en ciertas personas que vienen a traer reformas a la iglesia, esto también provoca reacción, porque mucho de la iglesia en aquellos momentos era bastante político, era bastante carnal. Entonces, la división es entre ¿a quién sirves? ¿A este mundo o a Cristo? Entonces, pero la iglesia en ese momento está a punto de resurgir, de renacer. Pero, como dije antes, los renacimientos vienen un poco lentos, pero vienen. Hay enfrentamientos continuos entre emperadores y papas. Y déjame volver a decir algo que he dicho en las últimas sesiones, de que estamos pintando un panorama histórico y no estamos indagándonos en cada cosa, cada evento, cada persona, porque es imposible hacer esto con el tiempo que tenemos. Entonces, cuando hablo de este cierto emperador y papa que voy a hablar en ese momento, eso es como un microcosmos de lo que sucedía a lo largo de estos tiempos. Siempre era pleito entre Constantinopla y Roma. ¿Quién tiene preeminencia? Todos excomulgando a todos los demás. El Papa excomulgando al obispo de Constantinopla y el de Constantinopla excomulgando al Papa. Y luego tenemos los emperadores, el emperador cristiano, el emperador bizantino. ¿Y quién tiene más poder? Y el emperador tiene más que Papa, Papa más que el emperador. No, todo ese rollo. Eso está sucediendo una y otra vez. Hasta por un tiempo habían dos papas, uno en Aviñón, Francia, y el otro en Roma, porque había división. ¿Quién es el papa? ¿Quién reina? ¿Quién gobierna? ¿Quién tiene la posición? Uno es comulgando al otro, dice, no, yo soy el legítimo, no, yo soy el legítimo. Todo ese rollo. Mira, cuando el apóstol Pablo en la Biblia habla de las obras de la carne, nosotros recordamos muy bien de inmoralidades sexuales, cosas como la mentira o el robo. Sí, todo eso son obras de la carne. Pero te das cuenta de que también obras de la carne son rivalidades, son ambiciones personales. Eso también son obras de la carne. Entonces nosotros vemos muchas de estas obras carnales de rivalidades y ambiciones personales surgiendo mucho en la iglesia en esta época. Entonces, como ejemplo, nosotros tenemos el emperador alemán Enrique el IV. Él tenía poder militar, pero el Papa Gregorio el VII, Enrique y Gregorio el Papa tenía el poder social, económico y religioso. El Papa en los ojos de la gente tenía tanto poder. Él era el hombre más cerca de Dios, el hombre para ser respetado y el hombre que tenía la palabra de Dios. Entonces, cuando el Papa habla, si valoras tu vida, tu alma y tu salvación, vas a escuchar. Entonces tenía poder social, económico y religioso. Entonces,
¿quién tenía más poder? ¿El emperador, que tenía el poder militar, o el papa, que tenía poder sobre la conciencia de la gente? Ahí está la bronca, ahí está la tensión. Entonces, entre Enrique y Gregorio, Enrique el emperador, Gregorio el papa, ¿quién tenía la potencia suprema? ¿Quién reinará sobre Europa? ¿La iglesia o el Estado? El emperador y el papa habían llegado a un punto donde, a un punto de tensión. ¿Quién iba a tener el derecho de nombrar los obispos? El emperador Enrique decía, no, yo, y el papa Gregorio, no, yo. Entonces el papa excomulgó al emperador. Pues él, que tiene el poder para excomulgar, parece que tiene más palanca. Entonces Gregorio excomulgó al emperador alemán, y Enrique suplica perdón al papa y estar arrodillado por 4 días en la nieve fuera de la residencia del papa. Y el papa Gregorio termina perdonándolo y recibiéndolo de regreso a la iglesia, y lo instaló nuevamente como emperador. Entonces, en ese momento, también Gregorio decreta que todo el clero debe ser estrictamente célebre, con el intento de reformar la iglesia según los monásticos. Como la mayoría del clero en aquel momento estaba casado, eso causó, como te imaginas, mucha tensión. Se les decía que que sus esposas eran fornicarias, y que sus esposas eran concubinas, todos fornicándose por todos lados, o sus esposas eran concubinas o prostitutas, y que deben ser repudiadas y quitadas de su vida. Entonces a miles de mujeres se les dijo que ya no se les permitía vivir con sus maridos que eran sacerdotes. Entonces imagina la tensión que eso también causaba en el imperio. Pero como siempre, la tensión entre papas y emperadores, y reformas en la iglesia, reformas en el imperio, todo el rollo. Enrique, acuérdate que fue excomulgado, fue recibido después de su arduo arrepentimiento, regresó unos años después con un ejército para desplazar al papa. Entonces me pregunto si su arrepentimiento fue de a de veras, o solo lo hizo para recuperar su puesto y luego para desplazar el papa para volver a tener su reinado firme sobre el imperio. Entonces Enrique ahora instala otro papa, que es un hombre que se llama Clemente, que fue de corta duración, pero fue más dócil que el otro papa, que haría lo que él quisiera. Entonces la iglesia y el Estado continúan su lucha por dominarse el uno al otro. Entonces eso nos lleva. Eso es un vistazo corto de lo que estaba sucediendo en Europa, cómo era la vida en Europa en estos tiempos. Entonces, quiero ahora cambiar nuestro enfoque a lo que es las cruzadas. Las cruzadas tienen muy mala fama, y no estoy aquí diciendo que estoy en acuerdo con todo lo que pasó, pero hay que recordar que nada pasa en un vacío. Es muy fácil decir, y yo he buscado muchos videos, y casi cada video que yo veo, especialmente en español, hay muy poco más balance en cosas que he visto en inglés, pero en español casi no hay nada que dé un buen balance. Lo que todos dicen es que las cruzadas comenzaron en el año 1096. No, espérate. ¿Cómo que comenzaron en el año 1096? No, esto fue
el año en que la primera cruzada partió de Europa para ir a la Tierra Santa. Pero no comenzaron ahí. Es imposible decir esto. Por ejemplo, digamos que tenemos un hermano y una hermanita. Y nada más mamá vio que la hermanita suelta un golpe a su hermano. ¿Y qué hace la mamá? Regaña a su hija. ¿Cómo que vas a pegar a mi hijo? Eso no se hace, así no vivimos. Pero lo que mamá no vio es cómo el hermano estaba tratando a su hermana durante los días antes y por fin ella hirvió y ¡pam!, le suelta un golpe. Es fácil solo mirar el golpe de la hermana al hermano y castigar a la hermana, repudiar a la hermana y darle su disciplina a la hermana. Pero nada pasa en un vacío. La hermanita no quiso nada más soltar un golpe a su hermano por gusto, pero el hermano por días le estaba haciéndole burla, le estaba disminuyendo, llamándole apodos y empujándola y pegándola, y por fin la hermana le da de regreso. Nada pasa en un vacío, y eso es una metáfora adecuada para lo que pasó con las cruzadas. Tenemos que ver todo en contexto. Los historiadores de hoy día solo quieren tomar lo que hicieron los cristianos en formar un ejército, marchar contra los bellos musulmanes, los bellos pacíficos musulmanes que estaban nada más haciendo su vida, y vienen los fanáticos religiosos para nada más hacer matanza y masacre porque son religiosos fanáticos sanguíneos. Y así pintan la historia, pero eso no es nada cerca de la verdad. Eso no es tratar justamente a la historia. Entonces vamos a hablar un poco de eso, pero ahora voy a pedir que miren este corto video. Yo creo que es solo de 5 o 6 minutos acerca del trasfondo de las cruzadas, y luego yo voy a ir más al fondo después del video. Pero si pueden montar el video, por favor. Hoy en día, cuando se habla sobre el periodo de las cruzadas, la narrativa popular a menudo las presenta como un acto injustificable por parte de los cristianos, quienes supuestamente atacaron a las comunidades musulmanas pacíficas y que sembraron únicamente muerte y destrucción a su paso. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que las cruzadas estaban totalmente justificadas y que ellas realmente evitaron la caída de Occidente? Antes de desmitificar lo que fueron las cruzadas, es crucial establecer en qué consistían. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares que comenzaron a finales del siglo XI, cuando las naciones cristianas de Europa se unieron con el objetivo de proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa y salvaguardar los lugares sagrados. Estas acciones fueron una respuesta directa a los ataques sistemáticos que los musulmanes representaban para los cristianos de Oriente Medio. A su vez, las cruzadas también tenían como objetivo recuperar los territorios que siglos antes habían sido conquistados. Los seguidores de Mahoma surgieron en la península arábica alrededor del siglo VII y mediante la espada y la conquista lograron apoderarse de aproximadamente 2/3 partes del mundo cristiano. Para ponerlo en perspectiva, este era el mundo cristiano antes de la expansión del Islam, y así lucía apenas un siglo después. En las tierras que había caído bajo dominio musulmán, las comunidades cristianas no solo debían pagar más impuestos y poseer menos derechos, sino que estaban siempre acosadas por los grupos más fanáticos del Islam, que no dudaban en masacrar a los cristianos de la zona. Esas circunstancias contribuyeron al llamado de los papas y líderes europeos para iniciar las cruzadas como una respuesta a los siglos de agresión y como un esfuerzo para proteger a sus hermanos en la fe. El Papa Urbano II lo describe así:
Vuestros hermanos que viven en el este tienen urgente necesidad de vuestra ayuda, porque como la mayoría de vosotros ha oído, los turcos y los árabes los han atacado y han conquistado desde Rumanía hasta la costa occidental del Mediterráneo. Han matado y capturado a muchos, han destruido las iglesias y han presionado a muchos a abandonar la fe. Estimaciones moderadas apuntan que en el momento de la expansión del Islam vivían en las tierras conquistadas alrededor de 15 a 20 millones de cristianos. ¿Cómo entonces los cristianos de Europa podían ignorar los pedidos de auxilio? Millones de cristianos que eran brutalmente perseguidos por las leyes del Corán. Además, la propuesta de iniciar la cruzada no la hizo el Papa, sino el emperador del Imperio Bizantino Alexios Comnenos, que suplicó la ayuda de Occidente porque su nación estaba al borde de ser destruida por los turcos. Y a su vez, en España, los habitantes de la península requerían apoyo urgente para defenderse de los ataques de los califatos islámicos. Sin esa intervención contundente por parte de los cristianos, Occidente probablemente hubiese sido conquistado y la ley de Sharia dominaría la Europa de hoy en día. Pero Jesús no enseñó sobre la paz. ¿No deberían los cristianos ponerle otra mejilla? Ante esa pregunta, el célebre pensador católico Plinio Correa de Oliveira responde: nuestro Señor claramente predicó la misericordia, pero no una impunidad sistemática del mal. Un ejemplo claro es nuestro Señor, quien al entrar al templo de Jerusalén y verlo transformado en una plaza de mercado, se llenó de santa indignación y con un látigo en la mano expulsó a los mercaderes del templo. Es crucial entender que siempre es fundamental defender a nuestra familia, a nuestra fe y a nuestra patria, más aún si la amenaza busca borrar esas cosas buenas de la faz de la tierra. Si las cruzadas no hubiesen sucedido, el cristianismo podría haber sido aniquilado en Europa, ya que donde el Corán se impone, ser cristiano puede significar la muerte. Las cruzadas hoy en día son demonizadas porque el mundo moderno teme lo que sucede cuando los cristianos se unen. Imagínense a campesinos, caballeros, reyes, sin importar nación o color, todos luciendo juntos el estandarte de Cristo. Esa unidad es lo que hizo que las cruzadas realmente fueron fantásticas, ya que ellas lograron por un breve tiempo detener la expansión del Islam y proteger a Occidente de una amenaza letal. Bueno, yo creo que ese es un trato un poco más balanceado, porque como dije hace un momento, nada sucede en un vacío. Dije hace un momento de que muchos dicen, bueno, las cruzadas comenzaron en el año 1096. No, comenzaron en el año 622. En el año 622 es cuando comenzaron las conquistas islámicas. Bizancio había estado enredado en algunas guerras y fue muy debilitado. Islam se había expandido, había vencido dos tercios del mundo cristiano, pero les fue más fácil hacerlo porque el imperio en aquel tiempo, Bizancio y Europa occidental estaba debilitado, Bizancio fue debilitado y eso hizo que los islámicos pudieran expandirse tan rápidamente como lo hicieron. Entonces, y tenemos que también tomar en cuenta de que lo que los musulmanes siempre han querido desde que se plasmó el Corán es un dominio del mundo y siempre lo han hecho a filo de espada. ¿Desde cuándo en toda su historia? Y tenemos que ser honestos con esto. ¿Desde cuándo han enviado misioneros para pacíficamente convertir a la gente? ¿Dónde dice el Corán eso? El Corán habla de los infieles, habla de que deberían ser servidores o tener un impuesto y se trataban a cada vez que hay dominio islámico y hay cristianos en esa región, siempre son perseguidos y siempre son ciudadanos de segunda clase. Y se les exige en el Corán que paguen un impuesto o que se conviertan o que deberían morirse.
Y esto es lo que siempre ha pasado por los 1400 años del Islam, donde quiera que ellos hayan impuesto el islamismo sobre sus tierras conquistadas. Nosotros lo estamos mirando ahora mismo. Mira en Londres, y temo mucho por Inglaterra, de que tal vez no pueda durar más sin un milagro del Señor. Hasta tienen un alcalde musulmán que ha impuesto literalmente aquí en el occidente, en Londres, ha impuesto la ley Sharia. No importa que Inglaterra tiene sus propias leyes y parlamento, tienen un alcalde musulmán radical que está tratando cada vez más imponer más y más ley Sharia. Y la ley Sharia, de acuerdo al Corán, es una teocracia. La teocracia es donde Dios reina. Pero no es nuestro Dios, es el Dios Alá, que es un demonio. No es parecido al Dios de la Biblia, aunque ellos quieren decir que Alá y Dios es uno, y la Alá solo es la palabra Dios para el Dios, la palabra en español Dios es la palabra árabe. Y sí, lo es la traducción literal. Pero Alá es un Dios distinto al Dios de la Biblia. Y solo tenemos que mirar hasta el día de hoy lo que pasa cuando hay una teocracia o califato islámico. Nosotros vemos cosas como Boko Haram en África. Miramos cosas como ISIS en el Medio Oriente. Y nosotros vemos a Irán con los ayatolas. Y nosotros vemos qué pasa cuando el islamismo domina. Siempre trae el filo de espada. No envían misioneros, y lo siento decirlo, y no soy, como dicen, islamofóbico. Nada más uno tiene que mirar esas cosas realmente por lo que son. Cuando han habido ataques terroristas aquí en los Estados Unidos, uno siempre puede identificar una de dos cosas que siempre suceden: o son gente izquierdista o gente musulmana. No hay conservadores o cristianos que hacen esto, la verdad. Puedes mirar hasta en la India, en partes de Asia donde el islamismo está. Cuando hay guerra y terror, casi siempre está en manos musulmanes. En el este de Europa, las guerras de Serbia y Herzegovina de las 90s, que era entre musulmanes. Entonces, donde quiera que el islamismo se extiende, porque es una religión demoníaca, donde se extiende esta teocracia, este califato, la ley Sharia, de acuerdo al Corán. ¿Y qué dice el Corán? Que los infieles deben ser ciudadanos de segunda clase, pagando altos impuestos, o convertirse o morir. Esas son las leyes del Corán. Entonces, lo que hemos visto en Irán es el ayatollah que pues literalmente masacró eso no fue hace mucho tiempo, eso fue hace 8 semanas. De que masacró a 40,000 de sus propias personas. Y debido a su ley, sus ambiciones políticas de mantenerse en poder, pero eso es lo que se lleva. El izquierdismo y el islamismo llevan a esto, y hay una alianza entre estas dos cosas, porque es muy interesante. Mira, pastor, yo pensé que estabas hablando de las cruzadas. Para ahí vamos, pero estoy pintando la cosmovisión islámica, es decir, que cada musulmán es un terrorista. No, tampoco dije esto. Que hay buena gente en el mundo islámico, claro, pero los que tienen poder y los radicales que se adhieren muy firmemente a las escrituras del Corán, las enseñanzas del Corán llevan a esta cosmovisión. Es lo que estoy tratando de decir, de que desde Mahoma hasta el día de hoy,
esta cosmovisión ha perdurado. Y los musulmanes en el mundo de hoy se han vuelto bastante agresivos en expandir, pero poco por evangelización, mucho por obligación, infiltrar, llegar a ser la mayoría e imponerse sobre los demás. Entonces, como eso es mucha de la cosmovisión, y el imperio occidental, tanto como el imperio del este, habían sido debilitados, se expandió mucho el Islam. Ahora conquistaron 2/3 de las tierras cristianas, pero es muy conveniente que los historiadores dejan atrás este hecho. Ellos convirtieron... me enoja porque eso es tan injusto como tratan la historia. Ay, que los cristianos religiosos fanáticos. Wow. Antes de esto, ¿quién convirtió a quién a filo de espada? Por 4 siglos, 400 años, los musulmanes estaban maltratando a los cristianos, esclavizando a los cristianos, poniendo impuestos sobre los cristianos, y conquistando su tierra como si fuera si me atrevo a decirlo así, una cruzada islámica. Pero ellos se niegan a contar esta parte de la historia. 400 años los cristianos fueron derrotados y esclavizados. El mar Mediterráneo en ese tiempo, en tiempo de los romanos, ellos habían erradicado la piratería. Pero como los musulmanes ya tenían toda la costa del norte de África, ellos ya se convirtieron en los piratas del Mediterráneo. Y eso es parte de lo que debilitó a Europa en esos momentos, de que ellos cortaron mucho del comercio de que salía, o sea, en el mar Mediterráneo los europeos tenían el norte y los musulmanes el sur, pero ¿quién hacía la piratería? No era el imperio cristiano, era el mundo musulmán. Entonces ellos estaban ahorcando al imperio occidental por su piratería y trataron de invadieron a España y luego cruzaron a Francia para seguir expandiéndose por toda Europa. Y si ellos hubieran hecho eso, si no fuera por Charles Martel, ¿te acuerdan el martillo? Tal vez nosotros todos estaríamos hablando árabe en vez de inglés y español. Porque ¿de dónde viene inglés y español? ¿Cómo llegó a nosotros? El español por España, inglés de Inglaterra, que ellos colonizaron el mundo nuevo, pero si los musulmanes se hubieran apoderado de Europa, eventualmente me imagino que habrían llegado al mundo nuevo y todos estarían hablando árabe. Entonces hay razones por qué hasta hablamos los idiomas que nosotros hablamos. Entonces ellos fueron una gran amenaza. Y acuérdate de que antes de ser tierras musulmanas, eran tierras cristianas. Entonces, en norte de África y en Medio Oriente. Entonces, en tierras cristianas, ¿quién vivía en esas tierras? Pues, cristianos. Entonces, ¿qué pasó con estos cristianos que no renunciaron su fe? Fueron esclavizados, fueron maltratados, fueron aprovechados. Y ahora ellos levantan un clamor, hey, alguien ayúdanos. También los de Bizancio, tanto como el Imperio Occidental, querían hacer peregrinajes a la Tierra Santa. Pero ¿qué hacen los musulmanes con los peregrinos? Fueron asaltados, atacados, robados, esclavizados. Entonces dicen, ni podemos conocer la tierra de Cristo, la tierra de la Biblia, sin ser asaltado. Nuestros hermanos están siendo esclavizados y oprimidos. Y nosotros políticamente y económicamente estamos sufriendo, no podemos avanzar. Entonces todo eso está un trasfondo de las cruzadas. No es solamente que habían unos fanáticos religiosos sangrientos, nada más con las ganas de matar a alguien. Y pintarlo en esta forma es terriblemente
injusto. Ahora, ¿estoy diciendo que soy un proponente de la guerra santa? No, Jesús no enseñó esto, pero pongámoslo de manera política y saquémoslo de lo religioso por un segundo. Porque el occidente y el este en Bizancio no era solamente una religión, era un imperio. Tenían tierras, tenían gobierno, tenían política, tenían economía, tenían sociedad y cultura y idioma y todo lo que es un país. Entonces, ¿hasta qué punto tiene un país el derecho de defenderse? Si está siendo atacado, que no tiene un derecho de defenderse. Entonces, las cruzadas, yo creo, eran más de defensa de su cultura y su tierra y su patria, más que solamente religioso, aunque tenían el cristianismo. Sí querían reconquistar las tierras de la Biblia porque cristianos de la Biblia. Ok, entendemos esto. Pero entonces es importante destacar este trasfondo para que el mundo quiere solo apuntar a las cruzadas y decir, ay, qué malos son los cristianos. Bueno, primero, eso fue hace 1000 años. Los cristianos hoy en día no estamos declarando ninguna guerra santa. E ignorar totalmente lo que los musulmanes hicieron durante esa época es un trato totalmente injusto de la historia. Y tenemos que entender esto. Nada pasa en un vacío y hay razones por las que hicieron lo que hicieron. Entonces, hablemos de las cruzadas mismas. ¿Quién eran las personalidades? Que habían, dependiendo del historiador, entre 8 y 9 diferentes cruzadas, algunas otras cruzadas menores, algunas cruzadas que entraron en España y pudieron deslojar a los moros o los musulmanes que vivían en España. Pudieron deslojarlos, empujarlos de regreso al norte de África y reconquistar estas tierras que ahora es España y Portugal para el cristianismo. Y pues hasta el día de hoy Portugal y España son muy católicos, como es la mayoría del occidente en Europa. Aunque ya es una sociedad postcristiana, debido al liberalismo e izquierdismo que ha infectado y invadido las mentes y almas de la gente. Entonces, generalmente hubo entre 8 y 9 grandes cruzadas entre el año 1900 y el año 1291. Entonces, por más o menos 200 años. Y esos fueron destinadas a controlar la Tierra Santa, pero también, como hemos especificado, defender su cultura, su manera de vida también. Aunque ocurrieron muchas cruzadas menores y no autorizadas y especializadas, los historiadores tradicionalmente se centran en esas grandes expediciones al Oriente Medio. Entonces, en el año 1095, Europa está dividida por señores luchando contra otros señores. Y hay un momento mirando los ataques islámicos, el aprieto económico, sus hermanos en el Medio Oriente oprimidos y la falta de peregrinaje que se podía realizar. El Papa Urbano II convocó a los, el Papa Urbano también por Alejo Comnenus en Bizancio. Ellos comenzaron a decir, ok, vamos a unir fuerzas y vamos a marchar para liberar a nuestros hermanos, liberar a nuestros peregrinos y reconquistar la Tierra Santa. Entonces ellos
comenzaron a formar ejércitos y tenemos a Pedro el ermitaño, que era un poderoso predicador que comenzó a estimular y unificar a la gente para ir a la Tierra Santa y reconquistarla. Pero Pedro el ermitaño logró estimular mucho a los campesinos. Entonces, la primera cruzada fue en dos partes: la cruzada campesina y luego la cruzada de los militares. Los cruzadas de los campesinos, ellos literalmente solo tenían su equipo de sus granjas. No tenían espadas y lanzas y escudos y armadura. Eran campesinos. Y ellos todos fueron y terminó como tú piensas que terminó. Terminó bien mal. O sea, ellos no eran entrenados en la guerra ni nada de eso. Entonces ellos intentaron, fracasaron, pero vino la segunda ola de la primera cruzada, que eso sí eran de los caballeros, que tenían entrenamiento militar, que tenían armadura, que tenían su equipo de guerra, y ellos tuvieron gran éxito. Ellos pasaron pasaron a Jerusalén y derrotaron en casi cada confrontación con los musulmanes. Ellos los derrotaron y reconquistaron la Tierra Santa. Pero como vemos sobre esos 200 años sangrientos, porque sí fueron sangrientos, hubo que la reconquista y luego otra reconquista de los musulmanes, y siempre luchaban. Uno conquistaba y el otro venía, y era así por 200 años. Y al final de las cruzadas, los musulmanes, de los turcos del Imperio Otomán, ellos se quedaron con la Tierra Santa por casi 1000 años. Casi 1000 años ellos tuvieron control de Jerusalén después de las cruzadas. 1000 años, 750 años, más o menos así. Entonces, la primera cruzada fue, la primera parte desastre, la segunda parte fue exitosa. Y otra vez, estamos hablando en generalidades, estamos pintando panoramas, no estamos indagándonos en cada personaje y cada cruzada en su plenitud. Nada más vamos de panorama. Entonces, esas cruzadas sí fueron brutales, sí había mucha sangre derramada de las dos partes, pero comenzó a unificar a Europa a una causa común, y eso comenzó, la verdad, a solidificar a Europa como la conocemos hoy en día. La primera cruzada logró capturar a Jerusalén e instalar un rey latino, no latino de como colombiano o mexicano, pero del imperio que hablaba latín. En la segunda cruzada, bueno, obviamente pasó la segunda cruzada porque había necesidad, porque los islámicos volvieron a conquistar a Jerusalén y esas tierras. Habían comenzado unos estados de los cruzadores, pero esos estados poco a poco iban cayéndose nuevamente a los islámicos. Entonces llamaron una segunda cruzada, y los islámicos en la primera cruzada estaban medio divididos, se unieron para la segunda, y el Papa Eugenio en el año 1145 llamó para una segunda cruzada. Y la predicación del Bernardo de Clairvaux estimuló mucho esta segunda cruzada por Europa en el nombre del Papa. Esto inspiró al rey de Francia, el rey de Alemania, pero sin embargo ellos se desconfiaban el uno del otro, y la segunda cruzada no terminó muy bien. Y esto llamó unos 50 años después a una tercera cruzada, y eso es
donde tenemos el gran rey Ricardo Corazón de León y el sultán Saladino. Ellos eran algunos de los grandes nombres en la época de las cruzadas. Ricardo Corazón de León de Europa y Sultán Saladino para los musulmanes, y ellos dos eran guerreros feroces. Y entonces ellos, después de mucha batalla, ellos llegaron a un acuerdo. Tanto cristianos como musulmanes debían tener libre paso por Palestina. Entonces hubo como un acuerdo político entre ellos, cuando los lados de las fuerzas no pudieron el uno contra el otro. Entonces, la Cuarta Cruzada no logró mucho, sino apresurar la caída de Bizancio. Los cruzadores ya estaban más cansados de la guerra, pero todavía hubo llamado para otra guerra en el Medio Oriente. Entonces los cruzadores partieron de Italia, pero no pudieron pagar a un señor que se llamaba Enrico Dandolo, un comerciante que prefería comerciar con los musulmanes que pelear con ellos. Pero dijo, no, pues por tal precio yo los llevo allá. Y pues ellos no pudieron pagar el precio alto que tuvo para el transporte. Entonces Enrico Dandolo dijo, así me van a pagar. Derroten a Constantinopla, porque tenía bronca con Constantinopla. Ataquen a Constantinopla, saquen la ciudad y del botín de guerra me pagan. Entonces los cruzadores dijeron, vámonos. Y saquearon por la primera vez en 1000 años, sacaron a Constantinopla. Y eso apresuró la debilitación y la caída de Constantinopla. Por la primera vez en 1000 años cayó Constantinopla, pero no a manos musulmanes, las manos de los cruzadores. Entonces, el Papa, cuando escuchó de eso, estaba enfurecido y airado, y excomulgó a todos los soldados de los cruzadores que atacaron a Constantinopla. Luego se arrepintió porque dijo, tal vez esto fue de Dios, que para volver a unificar el imperio, el este y el oeste, y tal vez yo sea la cabeza de todo el imperio. Otra vez, ambiciones personales. Entonces, después de eso surgieron algunas otras cruzadas que realmente no lograron mucho, sino la Sexta Cruzada, que sí lograron los cruzadores a apoderarse de Jerusalén otra vez, pero no por conquista, pero por tratos políticos. Movimientos políticos que ellos pudieron hacer. Pero tal vez el capítulo de más desgracia en todo este cruzada es por una malísima hermenéutica de las Escrituras, donde dice en el libro de Isaías que un niño los liderará. Entonces comenzaron a preparar lo que es la cruzada de los niños. Sí, entre dos empujes fuertes pudieron recoger a 80,000 niños, y supuestamente estos niños, los niños van a liderar. Tienes que entrar al reino de Dios como un niño. Entonces los niños iban a marchar en contra de los musulmanes, y supuestamente Dios iba a estar con los niños y ellos derrotarían a los musulmanes. Y ningún niño llegó a la Tierra Santa. Los que no murieron en el camino los subieron a barcas supuestamente para llevarlos a la Tierra Santa, pero
terminaron casi cada uno de esos niños siendo vendidos por esclavos. Literalmente traficaron a todos los niños y muy pocos sobrevivieron para regresar a casa. Eso yo creo que fue la más grande desgracia durante todas estas cruzadas. Entonces, al final, esto es el panorama de todas estas cruzadas. Y ya terminaron mis notas para el día de hoy. Mucho más que vamos a hablar en las sesiones venideras. Solo llevamos como la mitad, un poquito menos de la mitad de todo esto, de la historia de la iglesia y de la civilización occidental, pero para hoy lo vamos a dejar aquí y lo voy a pasar de regreso a Pastor Juan Marcos y vamos a tener algo de un diálogo juntos. Entonces, Pastor Juan Marcos. Gracias, doctor Bauer. Un saludo especial a todos de comprensión de los tiempos. Vamos muy bien en nuestro curso de historia de la civilización. Fascinante. Muchísimas gracias, doctor Bauer. Sí, señor. Cada vez eso se está poniendo más interesante. Y que quería como preguntar unas cosas, no a salirnos demasiado, ¿no? Pero siempre el tema del Islam es muy importante hoy y que mencionó la edad de oro, digamos, que tuvo, por decirlo, la civilización islámica. Uh-huh. ¿Qué es lo que hizo eso? Un periodo así muy bueno. ¿Y qué es lo que hizo que realmente ya no continuara? Sí, de que la época de oro del Islam, lo que no le hizo continuar, bueno, cada imperio y sociedad tiene sus altas y sus bajas. Honestamente, bueno, lo que lo hizo una época dorada fue mucho, se enriquecieron, también hicieron gran arquitectura. Nadie puede negar. Ellos tuvieron una arquitectura impresionante. También eran avanzados en la astronomía y la matemática y la literatura. No solamente literatura del Corán, pero de la literatura, de mucha poesía y mucha literatura de mitología islámica, historias islámicas, que sí, hay de la cultura, a pesar de que es musulmán y tienen una religión que no estamos en acuerdo, había algunas cosas muy bellas de su cultura. Si vas al Medio Oriente, vas al norte de África, puedes ver el remanente de sus grandes logros arquitectuales, que son muy buenos. Entonces, muchos avanzados en la matemática, la astronomía y cultura islámica sí se desarrolló y como cultura, como sociedad, aparte de lo religioso, demoníaco, había unas cosas muy bellas. Bueno, gracias. Y quería preguntar por el tema del cristianismo y la política y cuestiones militares, recordando que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Qué les pasó a los cristianos de esa época? Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros tenemos una gran ventaja hoy en día de que tenemos iglesias más balanceadas de lo que llegó a ser la iglesia en el tiempo medieval. Tenemos acceso a la Biblia que la podemos leer por nosotros mismos. O sea, no nos cuesta mucho obtener una Biblia y mucho menos en la era digital,
que la podemos descargar gratuitamente de cualquier aparato que tengamos. O sea, el punto es que es muy disponible. Nosotros lo podemos leer y tenemos a nuestra disponibilidad mucha más educación. Y tenemos de que los líderes de la iglesia no están encargados de toda la política, la economía, el ejército y el propietario de tantas tierras tan extensas, y esas cosas vienen a mezclarse. Ahora, yo creo que Dios nos hizo, como he dicho durante esta clase, sal, luz y levadura en el mundo, y que Dios nos coloca en cada estrato de la sociedad, hasta en estratos políticos, en los corredores de poder, tanto en negocios como en la iglesia y como con nuestros vecinos. Dios nos pone en cada lugar para traer su manera de vida, su vida, nuestra fuerza de oración y la transformación de nuestras vidas. Pero cuando eso se mezcla con ambiciones, con rivalidades, con carnalidad, y la gente no tiene acceso a esto, y todos miraban al Papa, que no era solamente una figura religiosa, pero una figura política también, y ellos no tenían acceso a nada más. Bueno, ¿cómo ellos habían de saber mejor? Lo que el Papa dice. Y acuérdate, ellos no vivían en los mismos tiempos que nosotros. Los campesinos y los señores y sus vasallos no tenían opciones. Cuando se les dijo, van, no tenían, yo tengo derechos aquí, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Ellos no tenían esas opciones. Cuando se les dice van, ellos van. Entonces era un mundo muy diferente. Entonces es muy fácil desde nuestra perspectiva, 1000 años después, condenar y decir, pues, ¿dónde estaban ellos? ¿En qué estabas pensando? ¿Y qué no sabías mejor? Tenemos que recordar, era un mundo diferente, una sociedad diferente, mentalidad diferente, opciones diferentes y limitadas. Y no ilimitadas, opciones muy limitadas. Y no tenían la libertad que hoy disfrutamos. No tenían el conocimiento que hoy disfrutamos. No tenían las cosas a la mano que tenemos, que hoy disfrutamos. Entonces era un mundo diferente. Entonces tenemos que tener mucha humildad y comprensión cuando miramos hacia atrás, y no rotundamente condenarlos por como que no sabía. No, era un mundo diferente. Y yo creo que muchos 1000 años de ahora nos van a mirar y decir, ¿cómo pudieron hacer esto? ¿Y cómo? Pues nosotros vivimos en un mundo muy diferente al que va a ser en 1000 años de ahora. Entonces tenemos que tener un poco de gracia y humildad cuando juzgamos la historia. Quería que comentara un poco más sobre que Jesús no era pacifista. En nuestro medio, la mayor parte de la gente cree que sí lo fue. Sí, y usan cosas como, pues hay que dar la otra mejilla. Si uno pide caminar 1 milla, camina 2 millas. Y esto se reduce a que seamos un tipo tapete. No, pues yo voy a dejar que todos me maltraten porque estoy poniendo la otra mejilla. Mira, una cosa es tratar a otros con gracia, vivir en el perdón y no dar de regreso cuando alguien te da a ti. Es tratar a los demás como tú quieres que te traten a ti. O sea, la regla de oro, como se conoce. Pero eso no quiere decir que eres un tapete donde todos pueden limpiar sus pies y pisotearte.
Entonces el pacifismo que nosotros hablamos de hoy es nunca hacer nada, de todo lo que ves alrededor. Pues soy pacifista, voy a ser como Jesús y voy a dejar que todo el mundo me maltrate. Sí, mira, Dios al final, la Biblia dice de que la justicia o la venganza está en las manos del Señor. La venganza no está en nuestras manos, pero también cuando miramos a Proverbios, mira la sabiduría de Proverbios. Dice de que hay momentos que hablar y momentos en que no hablar. Hay momentos en cuando un necio habla que hay que nada más callarse, pero hay otros momentos en cuando un necio habla que hay que responderle. También Eclesiastés dice, hay tiempos de paz y tiempos de guerra. Hay tiempos de hablar y tiempo de callar. Hay tiempo de construir y tiempo de derribar. Hay tiempo para todo. Entonces, hay momentos de levantarse y hablar y decir, eso no es recto, eso no es justo, pero el pacifismo dice, no, todo el mundo va a hacer lo que ellos quieran, van a decir lo que quieran y yo, porque soy como Cristo. Mira, cuando uno mira las cosas que Cristo hacía, Jesús decía cosas fuertes, no sin gracia. Sí, lo decía con gracia, pero él decía lo que había que decir. Y acuérdate, en el pacifismo, de que sí estamos llamados a una guerra santa, pero no me malentiendan. Eso no es armas tomar contra el musulmán o el budista o el ateo, no. Nuestra guerra, dice el libro de Efesios, no es contra carne y sangre, es contra los huestes espirituales en los lugares celestiales. Nuestra guerra está contra el diablo y los movimientos mundiales que se ven, sean de musulmanes o sean de izquierdismo o lo que sea. A raíz de todo eso, es un espíritu y nuestra guerra está en el espíritu, porque el espíritu conmueve las cosas, los reinos del imperio, porque el punto central de la teología bíblica, si yo pudiera reducir toda la teología bíblica en una sola frase, es esta: Dios es rey. Al final de cuentas, esto se suma a toda la teología bíblica. Dios es rey. Dios es creador. Entonces Él gobierna sobre toda su creación. Y Dios tiene todo el mundo en sus manos. Todos los pueblos en sus manos. Y nuestro propósito no es armas tomar. Tampoco es callarnos en pacifismo. Dios nos coloca para decir la verdad en cada rincón de este mundo y nuestra guerra está en el espiritual. Gracias. Pues comentando sobre las cruzadas, hizo el comentario que las cosas no salen de la nada, no salen de un vacío. Preguntando por el celibato, ¿de dónde salió el celibato? La verdad es que el Papa Gregorio el VII lo decretó y permaneció hasta hoy. Y les voy a ser sincero, no estoy seguro por qué lo haya decretado. Tal vez quería un clero más enfocado en las cosas de Dios y no distraído con sus mujeres y sus hijos. Pero te voy a ser sincero, yo creo que demandar de que cada clero debería ser celibato fue una equivocación terrible. También, pues, el comentario que históricamente el Islam haciendo su, llamémoslo, evangelismo con la espada, ¿no? Hoy, en nuestro medio, estamos viendo, pues, un evangelismo ya suave y a través de, bueno,
educación, la cultura, formación de los jóvenes. El Islam está creciendo mucho en las cárceles, en programas de rehabilitación, etcétera, etcétera. O sea, diferente, digamos, de lo tradicional. ¿Qué opina de eso? Es el medio más aceptable hoy en día, pero no creas que por un segundo, digamos que ellos tengan éxito con su evangelización. Entonces uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué va a ser el resultado? No, el resultado no solo va a ser que hay muchos más musulmanes. El resultado va a ser una teocracia. El resultado eventualmente va a ser lo que los ayatolas han impuesto en Irán. Ley sharia, ley islámica, ley del Corán. Y esto no trae transformación de vida. Esto deforma la vida. Eso no trae libertad para las mujeres, no trae libertad para los niños. Obliga a los que no estén en acuerdo a sujetarse a fuerzas. Comienza con una evangelización suave, pero no transforma el corazón. Solo lo que transforma el corazón humano es el evangelio de Cristo Jesús. Y nosotros vemos esto donde quiera que ves que se ha arraigado el evangelio, y mira la comparación donde se ha arraigado el Islam. Hace años yo fui a la tierra de Israel, donde muchos árabes lo comparten con judíos. Israel no está compuesto de únicamente judíos. Hay muchos árabes en Israel de hoy día. Y hay vecindarios judíos que viven de acuerdo a las leyes bíblicas que nosotros conocemos, y secciones árabes que viven bajo el Islam. Y yo recuerdo, estuve anonadado, me quedé atónito de nada, cruzando, mirando, manejando por la calle. Por el lado derecho, los judíos, y por el lado izquierdo, los musulmanes. Y literalmente cruzando la calle, se notaba una diferencia inmensa. Y, o sea, algo que no creerías, de que el lado judío es limpio, es ordenado, y el lado islámico, literalmente cruzando la calle, es un desorden sucio. Yo he estado en Israel, yo he estado en Egipto, he estado en Túnez, he estado en esos países islámicos, y lo quieren pintar como una gran civilización, pero donde se ha arraigado una cosmovisión demoníaca, no trae orden, no trae limpieza, no trae libertad, no trae paz al alma, no trae transformación del ser interior, el ser carnal, el ser mentiroso, el ser egoísta y orgulloso. El evangelio sí trae orden, trae limpieza, trae transformación, eleva a niños, eleva mujeres, trae una sociedad justa y recta como ningún otro en el mundo, donde el budismo, el islamismo, el hinduismo, el mormonismo, nada es igual al evangelio, nada es igual. Entonces sí, están evangelizando de manera más suave, porque en el mundo de hoy es mucho menos, pero no se crean por ningún momento de que si lo logran hacer en Latinoamérica, en los Estados Unidos o en Europa, donde quieran, que no van a imponer su manera de vida a fuerza sobre uno. No creas que ni por un segundo no lo van a hacer. Muy, muy sobrio este tema. Sí. Y bueno, para concluir mi parte, a comentar que mucho juego de la política, ¿no? Entre, digamos, el Papa y el Patriarca de Constantinopla, los reyes, los mismos cristianos contribuyendo a la caída de Constantinopla. Todo esto uno dice, pues, qué historia.
La historia es no es tan limpiecita y bonita como quisiéramos. Hay cosas muy buenas que sucedieron y cosas muy malas que sucedieron, y eso no es único a la historia del occidente. Eso es único a la historia humana. En cada civilización, sea la civilización japonesa, china, africana, islámica, cristiana, gente es gente, y lo que cambia a la gente es el evangelio. Amén. Bueno, Dr. Bauer, para la próxima clase, ¿qué vamos a ver? Estamos en la cúspide del renacimiento y las grandes reformas, pero vamos a mirar un poco más de unos de los grandes héroes de la fe en estos tiempos, gente como San Francisco de Asís, como Juan Tauler, Maestro Eckhart, otras cosas grandes en la fe que están en las franjas de historia, pero ellos hicieron mucho. Catherine de Siena, Santa Teresa de Ávila, estas grandes hombres y mujeres que cambiaron mucho de la historia. Vamos a mirarles a ellos y sus grandes historias y otras, llevándonos casi al Renacimiento y la Gran Reformación. Excelente. Estamos animados y adelantándonos también a mirar sobre estos personajes, así alguito para sacarle mayor provecho. Muchísimas gracias por todo del día de hoy. Oh, muchísimas gracias, Pastor Kyle, Pastor Juan Marcos, qué hermosa conversación, qué comentarios tan interesantes nos ayudan a pensar y a ser entendidos qué es lo que pasa y lo que puede estar pasando ahora, cómo vivir, cómo entender lo que está pasando. Estamos viviendo historia, estamos haciendo historia, otros han hecho historia y este es nuestro tiempo. Entonces, muy agradecidos con ustedes, y solamente les recuerdo a cada estudiante que si no se ha suscrito a nuestra página web, suscríbase. También póngale un me gusta, hágale comentarios, compártalo con otros por el medio que quiera compartirlo. Eso es importante porque esto nos ayuda en los medios digitales a seguir propagando el mensaje y capacitando gente a lo largo de Latinoamérica. También les queremos recordar, en nuestra página web puede tener toda la información, recibir toda la información, lo que estamos haciendo, y además puede hacer sus donaciones. Entonces, los invitamos a que lo hagan y que sigamos juntos como comunidad, alcanzando y llevando capacitación hasta el último lugar de la tierra. Entonces, con esto los dejo. Que el Señor les bendiga.